Marx publica La cuestión judía y Bruno Bauer y Introducción a la filosofía del derecho de Hegel, donde ahí aparece por primera vez el proletariado y hace una crítica digamos, a lo que él entiende como son los derechos humanos. Eso habla de los derechos humanos desde el punto de vista de que por qué es una creación tan independiente, tipo hobbesiano. ¿Por qué escribe sobre este tema? Porque había sacado Bruno Bauer un artículo que se llamaba La cuestión judía. Entonces Bauer decía lo siguiente. Bauer era un ex teólogo, ¿no? Decía que en realidad los judíos, para tener los mismos derechos políticos que los cristianos, en realidad tenían que apurar de la religión. ¿Por qué? Porque la religión judía era muy particular, no era universal, no cumplía los criterios de universalidad del Estado de Hegel, y en realidad los cristianos sí eran universales y no necesitaban apurar de su religión. Pero los judíos, para tener los mismos derechos, deberían apurar de una religión que era muy particular y que conformaba un grupo que se consideraba privilegiado con respecto al resto del mundo. O sea que en realidad pedían que los judíos dejaran su religión para que puedan tener derechos políticos. La verdad que no tenían mucho de izquierdismo, parecía bastante conservadores. Entonces, en realidad, lo que hace Marx es salir a contestar. Por eso es La cuestión judía y Bruno Bauer, porque el artículo de Bruno Bauer era La cuestión judía. Entonces le contesta La cuestión judía y Bruno Bauer. Y entonces, dentro de algunas cosas, lo que yo saqué son algunas frases que dice Marx para entender un poquito el problema, pero nada más que digamos, son frases directas del artículo. Marx dice: el Estado se emancipa de la religión al emanciparse de la religión del Estado. O sea que el Estado se emancipa de la religión, pero si no hay religión del Estado, eso es lo que él decía. Los judíos podían tener un derecho político mientras que el Estado prusiano no tuviera religión. No era un problema de la religión propia de los judíos. Es decir, como el Estado, como tal Estado, no profesa ninguna religión. Claro, cuando el Estado se profesa más bien como tal Estado. Entonces ahí, digamos, diverge con Bruno Bauer diciendo que no era necesario que los judíos dejaran de ser judíos. Y después dice que además Bauer se ocupa del Estado nada más que de ese punto. En realidad que ese punto es nada más que el reflejo de lo que es el Estado, que hay muchísimos otros puntos. Dice: Bauer deja en pie esta pugna secular a que se reduce a fin de cuentas la cuestión judía, la relación entre el Estado político y sus premisas, que hacen estos elementos, o sea que no lo toman en consideración, dice. Sean estos elementos materiales como la propiedad privada, etc., elementos espirituales como la cultura y la religión, la pugna entre el interés general y el interés privado, el divorcio entre el Estado político y la sociedad burguesa, dejan pie estas antítesis seculares, limitándose solamente a polemizar con su expresión religiosa. Si acá se va mucho de los pobres libres hegelianos que todo discutían la religión, dice: bueno, está bien, estamos discutiendo eso, pero el Estado tenemos que discutir muchísimas otras cosas. Que es muy particular la discusión que hace Bauer. Entonces dice que era muy simple la situación. El hombre se emancipa políticamente de la religión al desterrar al derecho público al derecho privado. O sea, lo único que había que hacer era pasarla del derecho público, que era el Estado, al derecho privado de cada uno. Pero dice: no nos engañemos, eso no quiere decir que la gente va a dejar de ser religiosa. O sea, que tenía buena idea, o sea, el hecho de eso no. Dice: no nos engañemos acerca de la limitación de la emancipación política. Él acá va a hablar de qué es la emancipación política y qué es la emancipación humana. Él toma dos criterios. La emancipación política es el Estado burgués que crea los derechos privados, que después vamos a ver, los derechos de libertad de demás, pero la emancipación humana es otra cosa, es ocuparse de lo que se llamaba la sociedad civil, o sea, los particulares. Dice: pero no nos engañemos acerca de las limitaciones de la emancipación política, la decisión del hombre en el hombre público y el hombre privado, la dislocación de la religión con respecto al Estado para desplazar a la sociedad burguesa no constituye una fase, sino la coronación de la emancipación política. O sea que eso es la culminación del desarrollo político que era histórico.
Y para eso él cita todas las constituciones americanas, cita Hamilton, diciendo, bueno, en Estados Unidos no hay religión del Estado. Sin embargo, no hay país más religioso que los Estados Unidos, tienen sectas por todos lados. No tiene nada que ver la emancipación política con la emancipación humana. Entonces, dice, la decisión del hombre, el hombre público y el hombre privado, la dislocación de la religión con respecto al Estado para desplazar a la sociedad burguesa, no constituye una fase, sino la coronación de la emancipación política. Por lo tanto, ni suprime, ni aspira a suprimir la religiosidad del hombre, por cierto, eso está bien, pero eso no es la discusión con la religión. Ni la suprime, ni aspira, ni tiene aspiración a suprimir. Y entonces, acá habla un poco de los derechos humanos, ¿no? De la instalación por la Revolución Francesa de los derechos humanos. Dice, ¿y por qué se llama al miembro de la sociedad burguesa hombre? El hombre por antonomasia, y se da a sus derechos el nombre de derechos humanos. ¿Cómo explicar este hecho? ¿Cómo puede ser que ahora se habla del hombre como una entidad individual y particular, y por lo tanto ese como hombre particular e individual tiene derechos? Dice, ¿cómo explica este hecho? Por las relaciones entre el Estado político y la sociedad burguesa, por la esencia de la emancipación política. O sea, él dice, eso es la emancipación política. O sea, digamos, tener derechos que corresponden a la persona distinta y diferenciada del Estado es la emancipación política. Y eso es lo que estuvo sucediendo en ese momento de la Revolución Burguesa, por lo tanto, por eso aparecen los derechos del hombre. Registremos ante todo el hecho de que los llamados derechos humanos, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado, del hombre y de la comunidad. Él piensa que, digamos, está bien lo que se hizo con respecto a los derechos, pero ¿eso qué implica? Implica que el hombre va a defenderse sus cosas, sus propiedades, su libertad, su capacidad de determinación, no lo de los otros. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, él lo manifiesta como que es el hombre egoísta. Hobbes lo dijo muy claramente, ¿no es cierto? En una sociedad todos estamos en guerra, todos contra todos. El hombre es lobo del hombre y necesitamos un Estado ¿para qué? Para que nos sujete y no nos matemos entre todos. Esa es la idea. Derechos del ciudadano son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado, del hombre de la comunidad. Entonces, analiza la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que aparecieron por primera vez en la Constitución Jacobina del 93. Los jacobinos imponen la Declaración del Hombre y del Ciudadano en la Constitución del 93, que fue la constitución más revolucionaria, por decirlo de alguna manera, de la Revolución Francesa. Y dice, ¿qué dice el artículo 2? Dice, estos derechos, etcétera, dice, los derechos naturales e imprescriptibles son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Entonces va a analizar ahora qué considera como derechos humanos de igualdad, libertad y seguridad y propiedad, digamos, la expresión más pura de la Revolución Francesa fue la Constitución del 93 que se derogó en el 95, o sea, que era tan revolucionaria que no lo utilizaron mucho. Entonces dice, ¿en qué consiste la libertad? Y yo me tomé el atrevimiento de intercalar algo distinto de lo que seguía diciendo Marx y para citar a Hobbes, porque Marx conocía a Thomas Hobbes muy bien y conocía a Spinoza, por lo que conocemos ahora. Por lo cual, algunas de las cosas que va a decir Marx tienen reminiscencias de lo que decía Hobbes. Hobbes, en el Decir el Ciudadano, siglo XVII, en Inglaterra, dice: la libertad no es otra cosa que la ausencia de todos los impedimentos que se oponen a algún movimiento. Suena raro, ¿no? Suena medio mecanicista. ¿Por qué decía eso? Porque en realidad Hobbes visitó a Galileo en la época que Galileo ya lo habían excomulgado y estaba en una residencia. Lo visitó y él, bueno, tenía una idea naturalista y mecanicista del problema. Por lo tanto, para él la libertad era que vos puedas hacer todo lo que, nada que te impida moverte. O sea que tenía un criterio bien físico en el sentido de lo que era la física del desarrollo galiliano.
Incluso dice una cosa más ahí, dice, una persona goza de más o menos libertad según el espacio que se le da. O sea, uno es más libre, si tiene más espacio está más separado de otro, está muy cerca de otro, tiene menos libertad porque está medio. O sea, que la libertad era que el hombre era un ente individual y que lo importante era que estuviera lo más separado posible. Y por supuesto que si esa era la situación, era la guerra de todo contra todo. Está separado, yo soy un hombre egoísta, quiero tener todo lo que puedo tener, lo mío y lo que tiene el otro, porque es lo que yo voy a pelear para eso. Por lo tanto, ¿qué decía Job? Entonces es necesario tener un contrato. Después fue el famoso contrato social revolucionario, que ya Job decía. La sociedad tiene que hacer un contrato para no matarse entre sí mismos, dice. Y entonces, ¿para qué hay que hacer? Hay que delegar el poder a un príncipe. Entonces delegamos el poder a un príncipe para impedir que nos matemos entre nosotros. Esa es la idea que viene de la libertad. O sea, la libertad era, uno va a matar a todo lo que puede, quiere conseguir todo lo que uno quiere. No le importa a los demás. Esa era la idea de la libertad. Obedeciana era la idea de la libertad de la sociedad en desarrollo de la burguesía de esa época. Era el ideólogo de esa burguesía. En contraposición a Spinoza, que es contemporáneo de Job, en realidad tiene varios libros, un tratado teológico político, otro tratado político y la ética, y en el mismo siglo y contemporáneo de Job, él, digamos, cuando uno lee los escritos, él está en contra de la idea, si bien era un científico de su época y además le había desarrollado cosas desde el punto de vista científico, Spinoza afirmaba que el colectivo de la potencia de la multitud, después años hace poco, Negri y qué sé yo, tomaron las ideas exponenciales de la multitud, ¿no? Él hablaba de la potencia de la multitud. ¿Qué quería decir con la potencia de la multitud? Él decía, en contra de lo que decía Job, que era el problema es que uno está aislado y tiene que matarse para conseguir lo que quiera, él decía que cuanto más reunidas estaban las personas, más potencia tenían. Por lo tanto, era contrario a lo que decía Job. Decía, si dos personas se ponen de acuerdo y unen sus fuerzas, tendrán juntas más poder y por consiguiente un derecho superior sobre la naturaleza que el que tiene cada una de ellas por separado. Entonces, digamos, él tenía la idea colectiva de que, digamos, el imperio, lo que se llamaba el imperio, o sea, la capacidad de decisión estaba en el colectivo, que tenía mucho más poder, pero que un colectivo democrático, que se pusiera de acuerdo, no con un príncipe guiado, ¿no es cierto? O sea, bueno, claro, Spinoza estaba en Holanda, y Holanda era la única república que existió en ese momento, y Spinoza asistió a la muerte de los dos hermanos de Witt, que eran los presidentes del consejo, cuando las tropas del príncipe de Orange entraron en Holanda y digamos, hicieron desaparecer la república. Él era amigo personal, por eso pensaba como era Holanda en esa época, o sea que un colectivo puede tomar decisiones y tiene más poder que individual y no hay posibilidad de que uno se mate con el otro si tiene identidades colectivas. Por eso él decía que la potencia de decisión estaba en la multitud, que no estaba en el príncipe. ¿Sí? Esta era la contraposición. Marx, digamos, cuando uno lee lo que él dice sobre la cuestión judía, dice la libertad es por tanto, está hablando de lo que considera la libertad, la Constitución del 93, el derecho de hacer y emprender todo lo que no daña a otro, el límite dentro del cual puede moverse todo hombre inocuamente, o sea, sin hacer nada.